Hay algo emocionante en ir a un safari de vida silvestre. La belleza cruda de la naturaleza, la oportunidad de ver animales majestuosos de cerca y la pura imprevisibilidad de lo salvaje. Pero a veces esa imprevisibilidad se convierte en una pesadilla. Aunque los safaris están pensados para ser experiencias impresionantes, algunos han terminado en absoluto horror, con personas encontrando destinos horribles y trágicos, ya sea por un ataque de un animal, un accidente extraño o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estas muertes sirven como recordatorios escalofriantes de que la naturaleza no sigue las reglas humanas. Aquí están 5 de las tragedias de safari más perturbadoras que te harán pensarlo 2 veces antes de aventurarte en lo salvaje. Un guía de safari experimentado. Una bestia imponente en un arrebato violento. Y un final trágico que nadie vio venir. En diciembre de 2018, la reserva de caza Madikwe, en Sudáfrica, se convirtió en el escenario de una tragedia espantosa, cuando un elefante macho, superado por una agresión incontrolable, rompió una cerca e irrumpió en un área turística en el Leopard Rock Lodge. Mark Lautenbach, un guía altamente respetado, fotógrafo de vida silvestre y uno de los guardabosques más capacitados del país, se adelantó para calmar la situación. Pero en el mundo implacable de lo salvaje, incluso las manos más experimentadas pueden ser impotentes ante la furia de la naturaleza. El elefante, un macho de 6 toneladas en estado de must, una etapa de agresión intensa causada por niveles elevados de testosterona, no estaba de humor para enfrentamientos. Los testigos dicen que la criatura masiva se fijó en Mark y, en cuestión de segundos, cargó con intención mortal. El suelo tembló bajo su peso mientras se abalanzaba sobre él. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Mark fue golpeado y pisoteado repetidamente, sufriendo lesiones catastróficas. El must convierte a los elefantes machos en algunos de los animales más peligrosos del planeta, inundándolos con hasta 6 veces su nivel normal de testosterona, convirtiéndolos en fuerzas imparables de furia. Incluso las elefantas en celo no están seguras durante este periodo, mucho menos un humano que intenta intervenir. Un experto local, que habló bajo anonimato, describió la escena con claridad escalofriante. Mark era uno de los mejores, un hombre que entendía lo salvaje como pocos otros, pero esto fue algo que nadie pudo detener. Ese elefante ya había tomado una decisión. A pesar de la experiencia y el conocimiento de Mark, nada se pudo hacer una vez que comenzó el ataque. La bestia dejó destrucción a su paso antes de que los guardabosques tomaran la dolorosa decisión de sacrificarla, temiendo que volviera a atacar. Para la comunidad de safari, la pérdida de Mark fue más que una tragedia. Fue un recordatorio contundente de que, por mucho que aprendamos sobre la naturaleza, sigue siendo una fuerza impredecible y despiadada. Un cumpleaños soñado, un safari fluvial pacífico, y luego puro terror emergiendo desde las profundidades. Era el 1 de diciembre de 2018, el cumpleaños número 37 de Christine Yaldor. Ella y su esposo Ryan habían salido para lo que se suponía sería un relajante paseo en canoa por el río Zambeze de Zimbabue, un lugar conocido por su belleza impresionante y rica vida silvestre. El tour guiado prometía aguas tranquilas y oportunidades fotográficas impresionantes cerca de las cataratas Victoria. Pero la naturaleza tenía otros planes. Apenas habían comenzado cuando uno de los guías gritó, una advertencia perdida en la quietud del río. Algo enorme emergió desde abajo. En un instante su canoa se sacudió violentamente, volcando como si hubiera sido golpeada por una explosión subacuática. Antes de que Kristen pudiera reaccionar, ya estaba en el agua, jadeando, desorientada. Salió a la superficie justo a tiempo para ver a Ryan nadando desesperadamente hacia la orilla. Ella también estaba casi allí, a solo 5 brazadas de la seguridad. Pero entonces sucedió. Una fuerza como una bola demoledora se aferró a su pierna derecha y la jaló hacia abajo. El dolor aún no llegaba. Solo shock, adrenalina, instinto de supervivencia. El agua se agitaba mientras el monstruo invisible la sacudía de un lado a otro, sus mandíbulas gigantes aplastando como una prensa hidráulica. Ella había buceado con tiburones antes. Sabía que no debía entrar en pánico. Aguanta la respiración. Mantente tranquila. Alcanzó la mandíbula de la criatura, sus dedos rozando su piel áspera y prehistórica. Por un momento, aflojó su agarre. ¿Estaba libre? Lo había espantado. Entonces llegó la agonía. Kristen se arrastró hasta la orilla del río, su pierna rota enviando un dolor blanco y abrasador por todo su cuerpo. La gravedad de sus heridas era desconocida, pero la mancha carmesí que se extendía en el agua le decía todo lo que necesitaba saber. Un guía envolvió un torniquete en su pierna.
Ryan, con las manos temblorosas, trató de llamar por ayuda. Al otro lado del río, los turistas, seguros en sus vehículos, habían dejado de mirar animales. Ahora la miraban a ella. Kristen pidió prestado el teléfono de Ryan. Marcó a casa. Eran las 2 de la mañana en Florida, pero su madre contestó. ¿Quieres que te cante feliz cumpleaños?, preguntó su mamá. No, mamá, susurró Kristen. Me atacó un hipopótamo. Para quienes nunca han visto un hipopótamo de cerca, su mordida es de pesadilla. Sus mandíbulas se abren a un ángulo horroroso de 150 grados, revelando 3 docenas de dientes como dagas, incluyendo colmillos enormes diseñados para triturar hueso y desgarrar carne. La fuerza de su mordida puede partir una canoa a la mitad, y casi lo había hecho. Kristen sobrevivió, pero las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, durarían para siempre. El Zambeze le había dado un cumpleaños que nunca olvidaría, y una razón para no volver a confiar en aguas tranquilas. Una decisión en fracciones de segundo. Un depredador al acecho. Una tragedia que se desarrolló frente a testigos horrorizados. En un día abrasador de julio de 2016, el viaje de una familia al parque de vida silvestre Badaling en Beijing dio un giro aterrador y mortal. El parque, conocido por su experiencia de safari en auto, permite a los visitantes observar tigres siberianos de cerca desde la supuesta seguridad de sus vehículos. Pero un simple error, un momento de bajar la guardia, convirtió un paseo rutinario en una pesadilla espantosa captada por una cámara. Todo comenzó con una discusión. Dentro del auto, surgieron tensiones entre una mujer, más tarde identificada como Zhao, y sus acompañantes. Frustrada, hizo algo impensable. Abrió la puerta del coche y salió al recinto de los tigres, sin darse cuenta del peligro que acechaba más allá de la línea de árboles. Apenas tuvo tiempo para reaccionar. Desde las sombras, un tigre siberiano enorme estalló en movimiento. Con velocidad fulminante, el depredador de 181 kilogramos se lanzó, clavando sus poderosas mandíbulas en el cuerpo de Zhao y arrastrándola antes de que alguien pudiera intervenir. Los gritos llenaron el aire. El pánico estalló dentro del coche. Un hombre y otra mujer, identificada más tarde como la madre de Zhao, saltaron afuera, desesperados por salvarla. Pero en la naturaleza, ningún acto de heroísmo queda sin castigo. Mientras la madre de Zhao corría hacia su hija, un segundo tigre atacó. Este era aún más rápido, más fuerte y más brutal. La bestia la derribó con una fuerza aplastante, destrozándola frente a los testigos impotentes. A diferencia de Zhao, ella no sobrevivió. Las cámaras de seguridad captaron todo. Las imágenes, que luego se filtraron en redes sociales, mostraron el ataque horroroso en tiempo real. La fuerza del embate del tigre dejó atónitos incluso a expertos en vida silvestre. Los espectadores vieron con incredulidad cómo los animales arrastraban a sus víctimas hacia la maleza, desapareciendo de la vista. Cuando los oficiales del parque y los servicios de emergencia llegaron, ya era demasiado tarde. Zhao, aunque críticamente herida, había sobrevivido milagrosamente al ataque. Su madre, sin embargo, fue destrozada hasta morir. Su intento desinteresado de salvar a su hija le costó todo. Después del incidente, surgieron preguntas. Las reglas del parque eran claras. Los visitantes debían permanecer dentro de sus vehículos en todo momento, ventanas arriba, puertas cerradas. Sin embargo, Zhao afirmó que nunca supo qué había firmado antes de entrar al parque. Más tarde declaró que pensó que el formulario era un simple registro de entrada, no un acuerdo que advertía explícitamente del peligro. Para empeorar las cosas, Zhao acusó al parque de no intervenir. Alegó que un oficial del parque, estacionado en un vehículo cercano, no acudió a su rescate, una acusación que provocó indignación en toda China. La tragedia sirvió como un recordatorio sombrío de la naturaleza implacable de lo salvaje. Los tigres siberianos están entre los depredadores más letales del planeta, capaces de derribar presas muchas veces su tamaño. Una vez que fijan su atención en un objetivo, no hay escapatoria. Un simple error, un cálculo fatal, y una madre que dio su vida en un intento desesperado por salvar a su hija de las fauces de la muerte. El recinto de tigres en el parque de vida silvestre Badaling sigue abierto, pero quienes lo cruzan ahora lo hacen con una conciencia escalofriante. Un solo movimiento en falso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La naturaleza africana es impresionante, pero implacable. Un paso en falso, un error de cálculo, y lo salvaje te recuerda quién tiene el verdadero control. En 2018, una mujer de 22 años aprendió esto de la forma más horrenda imaginable. Lo que se suponía sería una visita casual a una reserva en Sudáfrica,
se convirtió en una pesadilla. Un momento escalofriante donde la curiosidad humana se enfrentó al poder crudo y letal de la naturaleza. Ella no se suponía que estuviera ahí. La mujer, cuya identidad nunca fue revelada públicamente, había acompañado a una amiga a un santuario de leones en la reserva Dino King Big 5, de 1.300 hectáreas, justo a las afueras de Pretoria. La visita fue informal. Iba acompañando a su amiga, quien entrevistaría al gerente del campamento para una tarea. La reserva era hogar de Kevin Richardson, el llamado Susurrador de Leones, un conservacionista de renombre mundial que había forjado un lazo increíble con algunos de los depredadores más poderosos del planeta. Para la mujer, era una oportunidad rara de ver leones de cerca, criaturas majestuosas e impresionantes en su ambiente natural. Pero lo que no sabía era que algo ya estaba en marcha, algo mortal. Ese día fatídico, Kevin Richardson había sacado a 3 de sus leones para su caminata rutinaria. Era parte de su régimen de ejercicio y estimulación, una interacción controlada entre hombre y bestia que Richardson había hecho innumerables veces. Todo parecía normal. Los leones, poderosos pero familiares, caminaban por la reserva mientras Richardson y un colega los monitoreaban de cerca. Entonces todo cambió en un instante. Una leona, esbelta y musculosa, fijó la vista en su objetivo. Un impala, un antílope ágil y delicado, había entrado al claro. Los instintos de la leona se activaron. Sin vacilar, explotó en una carrera a toda velocidad, sus poderosos músculos ondulando mientras perseguía a su presa aterrorizada. Pero en algún punto durante esa persecución, la cacería se desvió. El impala zigzagueó por el paisaje. La leona, completamente consumida por el frenesí de la caza, lo siguió, cubriendo de 2 a 2,5 kilómetros en cuestión de momentos. Y entonces, encontró algo inesperado. La joven. Ella había estado parada fuera del área cercada del campamento, completamente ajena al peligro que se acercaba. Ella y su amiga habían estado tomando fotos, capturando la belleza cruda del paisaje africano. Nunca lo vio venir, pero la leona sí. No hubo tiempo para reaccionar. Antes de que la mujer pudiera voltear, antes de que pudiera siquiera gritar, la leona atacó. Con una fuerza capaz de romper huesos, la depredadora se lanzó, derribándola al suelo. El mundo quedó en silencio por una fracción de segundo. Luego se llenó de gritos de terror. Su amiga se quedó paralizada de horror, viendo cómo se desarrollaba el ataque. La leona, guiada por su instinto primitivo, hizo lo que hacen los depredadores alfa. Sus dientes se hundieron en carne, sus garras desgarraron piel. Todo terminó en segundos. Su cuerpo yacía inmóvil, la depredadora de pelaje dorado encima de ella, respirando con fuerza, la sangre manchando sus poderosas mandíbulas. El paisaje africano, antes pacífico, ahora estaba aterradoramente silencioso. Los paramédicos corrieron al lugar, sus sirenas perforando la quietud de la reserva. Se hicieron esfuerzos desesperados por salvarla, pero las heridas eran catastróficas. Nick Dalman, portavoz de los paramédicos, describiría la escena como horrible. Las heridas eran muy graves, dijo. Fue un ataque mortal. Su amiga, aunque físicamente ilesa, estaba en estado de shock completo. La pesadilla había ocurrido justo frente a sus ojos y no pudo hacer nada para detenerla. Kevin Richardson estaba devastado. No fue un ataque fuera de control. La leona no la había cazado por malicia. Simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Richardson recurrió a redes sociales para expresar su dolor. «Estoy devastado y mi corazón está con la familia de esta joven», escribió. Explicó que su equipo había enviado notificaciones de que ese día caminarían con los leones, como siempre hacían. La leona estaba persiguiendo un impala. Esto no debía haber sucedido. La administración de Dino King fue rápida en aclarar. El león involucrado en esta fatalidad no era uno de los leones salvajes y libres de la reserva Dino King. Pero eso no importaba. Una mujer estaba muerta. La tragedia arrojó una sombra oscura sobre el santuario de Richardson, su reputación como el susurrador de leones. Un hombre que dedicó su vida a construir confianza con estos depredadores alfa. De pronto estaba bajo escrutinio. Apenas unas semanas antes del ataque, la supermodelo Cara Delevingne había posado con uno de los leones de Richardson para una sesión fotográfica glamorosa en el santuario. En una publicación emotiva, llamó a la experiencia humillante, maravillada por la oportunidad de ver tan majestuosas criaturas de cerca. Ahora, ese mismo mundo de encuentros íntimos y belleza impresionante había revelado su lado más oscuro y brutal. Los visitantes aún acuden al campamento de Richardson, aún hacen recorridos en safari, aún pagan por ser voluntarios y experimentar la emoción de estar cerca de algunos de los depredadores más poderosos del mundo. Pero la muerte de la mujer sirve como una advertencia escalofriante.
En lo salvaje, incluso los cuidadores más experimentados saben que los leones no razonan, no dudan, no perdonan errores. Un momento de distracción, un paso en falso, un lugar equivocado en el momento equivocado. Y en un abrir y cerrar de ojos, te conviertes en la presa. La naturaleza africana es tan impresionante como despiadada. Un lugar donde la naturaleza reina con supremacía, y el peligro acecha justo bajo la superficie. A veces, literalmente. Para el Dr. Richard K. Root, un hombre que había dedicado su vida a salvar a otros, lo salvaje tenía algo mucho más siniestro reservado. Especialista mundialmente reconocido en enfermedades infecciosas, mentor y humanitario, el Dr. Root había viajado por el mundo enfrentando las infecciones bacterianas más mortales y formando a la siguiente generación de profesionales médicos. Pero en un día aparentemente pacífico, en 2006, su extraordinario recorrido llegó a un final horrendo y violento. Fue arrastrado a las profundidades del río Limpopo por un depredador prehistórico gigante. A los 68 años, el Dr. Root estaba lejos de retirarse. Su pasión por la medicina y la educación seguía tan fuerte como siempre. Cuando el Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Pensilvania le ofreció la oportunidad de ayudar a capacitar médicos en Botsuana, no lo dudó. El proyecto era crucial. Botsuana estaba en medio de una devastadora epidemia de VIH-Sida, y el Dr. Root estaba allí para ayudar a equipar a los equipos médicos locales con el conocimiento y las habilidades necesarias para combatirla. Su asignación duraría 2 meses, y en ese corto tiempo, estaba decidido a marcar la diferencia. Pero entre el trabajo duro, también hubo tiempo para apreciar la impresionante belleza de la región. Una tierra llena de vida silvestre, paisajes antiguos y ríos vastos donde los depredadores aún dominaban. Y así, el 19 de marzo de 2006, el Dr. Root y su esposa Rita emprendieron lo que se suponía sería un simple safari en canoa guiado por la Reserva Natural Thule, una decisión que se convertiría en la última de su vida. Las canoas flotaban tranquilamente por el río Limpopo. El suave murmullo del agua mezclado con los lejanos cantos de aves y el susurro de las hojas en las altas riberas. El sol brillaba sobre sus cabezas, reflejándose en la superficie, pintando la ilusión de un momento sereno y tranquilo. Pero bajo las turbias profundidades, algo estaba observando, esperando. El Dr. Root estaba en la canoa líder, acompañado por un guía experimentado, un hombre que seguramente había visto su cuota de peligros en África. Su esposa Rita lo seguía en otra canoa, capturando momentos de su aventura con la cámara. Las fotos que tomó apenas minutos antes del ataque mostraban al Dr. Root relajado, completamente ajeno a que estaba a punto de convertirse en presa. Entonces, el río estalló. Un cocodrilo monstruoso, de entre 4 y 4 metros y medio, emergió de las profundidades. En un solo y calculado movimiento, el reptil se lanzó sobre la canoa, hundiendo sus dientes como dagas en el cuerpo del Dr. Root. La canoa se sacudió violentamente, pero no volcó. La bestia no necesitaba hacerlo, ya había ganado. En segundos, el Dr. Root fue arrancado de su asiento y arrastrado al agua. Un grito resonó a lo largo del río. Su esposa, apenas a unos metros detrás, solo pudo mirar con horror mientras su esposo desaparecía bajo la superficie. Y luego, silencio. El pánico se apoderó del grupo. El guía y otros miembros buscaron frenéticamente, escaneando el agua en busca de cualquier movimiento, pero el río ya lo había devorado. En ese instante, el Dr. Root, un hombre que pasó décadas combatiendo enfermedades mortales, salvando vidas y formando doctores, se había convertido en una víctima más de la naturaleza implacable de África. La noticia se esparció rápidamente. Autoridades y rastreadores locales lanzaron una búsqueda a gran escala, peinando las riberas del río Limpopo en busca de cualquier señal de su cuerpo. Pasaron los días. Nada. Durante 4 largos días, la esperanza se desvanecía. Su esposa se aferraba a la desesperada posibilidad de que, de algún modo, hubiera sobrevivido. Entonces, en el 4.º día, el río reveló su secreto. El cuerpo sin vida del Dr. Root fue encontrado cerca del sitio del ataque inicial. Sus restos mostraban claramente las marcas feroces de la mordida del cocodrilo. El hombre que pasó su vida combatiendo la muerte había perdido su última batalla contra un asesino silencioso y antiguo. El Dr. Richard K. Root no era un hombre común. Fue un pionero en la investigación de enfermedades infecciosas, un educador respetado y un mentor de innumerables médicos en todo el mundo. Su trabajo en el manejo de la sepsis y las infecciones bacterianas ayudó a formar la comprensión médica moderna de algunas de las enfermedades más mortales conocidas por la humanidad.
pero ni siquiera las mentes más brillantes pueden enfrentarse a la brutalidad cruda e impredecible de la naturaleza. Su muerte sacudió a la comunidad médica. Llegaron homenajes de colegas, estudiantes e instituciones de todo el mundo. Había pasado una vida salvando vidas, y al final, nadie pudo salvarlo. Su trágica muerte sirve como un recordatorio inquietante del poder implacable del mundo natural. En lo salvaje, incluso los individuos más respetados, inteligentes y experimentados, siguen siendo simplemente una parte más de la cadena alimenticia. El cocodrilo del Nilo es un maestro del emboscado, un asesino prehistórico que ha permanecido sin cambios por millones de años, con mandíbulas aplastantes capaces de ejercer más de 2.200 kilogramos de presión por pulgada cuadrada, y la espeluznante vuelta de la muerte, forma brutal y letal de matar. Es uno de los depredadores más temidos del planeta. Cada año, cientos de personas caen víctimas de estos cazadores al acecho, especialmente en los ríos de Botsuana, Zimbabue y Sudáfrica. Pero es raro que alguien de tan alto perfil como el Dr. Root esté entre ellos. Quizás eso es lo que hace su muerte tan espeluznante. No fue una enfermedad, ni un accidente, ni la vejez lo que lo reclamó. Fue algo mucho más primitivo. Un depredador silencioso en el agua. Un momento de paz, destrozado en un instante. Un hombre de ciencia, devorado por lo salvaje. Y al final, ningún conocimiento, ninguna cura, ninguna experiencia pudo salvarlo. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.